Puedes partir, Ariela. Ay, sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos al conversatorio de movilidad, de que menos es más. Así es, vamos a hablar esta vez no de movilidad, sino de inmovilidad y los beneficios que obviamente podemos obtener a partir de ella. Para esta tarde tenemos excelentes invitados, ponentes muy destacados en el área. Tenemos gerente de norte a sur, o de la zona centro a sur, más bien dicho, pasando por la región metropolitana, la región del Biobío y la región de los ríos. La inmovilidad, por cierto, es un tema del que no se habla mucho, porque venimos quizás recién experimentándolo con todo el acontecer que hemos tenido a nivel nacional e internacional producto de la pandemia del COVID-19. Nos hemos tenido que adecuar, ¿cierto?, tanto en la área laboral, en la área educacional, y en nuestro quehacer cotidiano a estar confinados dentro de nuestras casas. Y eso, por supuesto, tiene mucho de qué hablar y de lo que vamos a recibir hoy gracias a nuestros excelentes ponentes. Los voy a empezar a presentar, así que voy a partir desde la zona más norte a la zona más del sur. Parto con Lexa Garis. Lexa Garis es una reconocida experta internacional en temas de desarrollo de la sociedad civil, participación, democratización de la gestión urbana y territorial, transporte sustentable y particularmente el transporte activo. Caminabilidad, inclusión, transporte público y un transporte más justo. Es profesora asociada de Ingeniería de Transporte e investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS, además de otros centros en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dirige el Laboratorio de Cambio Social, es decir, está como anfitriona, y en colaboración con otros centros y organizaciones de la sociedad civil, participa en distintas instancias para democratizar la movilidad y la vida urbana. Por otro lado, en la región del Biobío tenemos a Juan Antonio Carrasco, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción y también investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS, colaborador también de muchas otras instancias de democratización de la vida urbana. Y al sur, en la región de los ríos, tenemos a Otto Lurs, profesor de educación física, activista académico por la movilidad buena, como él también lo llama, doctorando en programa de innovación y equidad en educación de la Universidad de Vigo, y se involucra en la ciudadanía y movilidad desde el 2002 con el movimiento Furiosos Ciclistas de Valparaíso, integró Enviciados en Valdivia, buen nombre, y actualmente coordina el grupo de movilidad de la red Campus Sustentable e integra la red Iberoamericana de Investigación en Desplazamiento Activo, Sustentable y Sostenible. Es docente del Instituto de Ciencias de la Educación en la Escuela de Educación Física en la gloriosa Universidad Austral de Chile, en la hermosa ciudad de Valdivia. Así que sean muy bienvenidos todos, todes, todas a este conversatorio sobre la inmovilidad. Voy a partir con nuestra primera invitada y también anfitriona, por supuesto, que es Lexa Garis. Y vamos a ver, primero preguntando sobre cómo se empieza a experimentar la inmovilidad desde tu propia perspectiva, Lake. ¿Cómo lo ves, tanto a nivel como territorial? Tú eres presidenta de una junta de vecinos, pero también en el ámbito académico. Bueno, yo creo que lo más interesante es mirar estos temas como planificadora urbana, ¿no? Que ahí uno empieza a ver la ciudad como un mundo complejo, de donde se mezcla lo humano, lo natural, lo tecnológico, en el fondo, sistemas de vida. Y en ese sentido, la inmovilidad, o sea, cómo organizamos nuestras ciudades para que requieren mucho menos energía para moverse y donde es mucho más fácil depender de la movilidad humana, pasa a ser un desafío central, interesante, importante y que se relaciona mucho con el uso de suelo, ¿no? Ahí uno puede rescatar ideas tradicionales de la planificación, de que cada barrio debe tener áreas verdes dentro de 10 minutos caminando. Y 10 minutos no de un atleta, sino de un niño o una niña chica que aprende a andar. Que todo barrio debería tener una escuela de excelencia
y grupos de barrios de cierto tamaño deberían tener liceos de excelencia para que uno no pase la mitad de la vida viajando en un transporte escolar o tratando de cruzar la ciudad en el transporte público o un colectivo según donde uno vive. Así que esas son algunas ideas para comenzar, pero realmente el Otto fue el que sugirió esta idea y trae una presentación que yo tengo mucho interés de verlo, y Juan Antonio también, que es un colega muy querido, pero no por eso nos vemos mucho, así que quizás podríamos pasar luego a ellos y compartir esto, la mirada desde Valdivia y Concepción, que también una de las mejores cosas de esta inmovilidad COVID es poder realmente viajar por el país y por el mundo y escuchar mucho de lo que está pasando en distintos espacios, y con mucho gusto. Por supuesto, entonces damos vuelta al mapa, como dice el cuadro uruguayo, damos vuelta al mapa y partimos entonces de sur a norte. Y nos vamos entonces a Valdivia con el creador de esta iniciativa de inmovilidad, que es Otto, sobre todo porque además, para partir también esta presentación, es especial porque ahora estamos todos en ciudades distintas, salvo con Juan Antonio. Con Juan Antonio estamos desde Concepción, pero esta inmovilidad y este confinamiento nos abrió las puertas justamente para estar con otras personas de otras ciudades al mismo tiempo. Zoom quizás existía desde hace mucho tiempo, todas las aplicaciones de videoconferencias existían hace mucho tiempo, pero por fin les estamos sacando provecho y no tenemos que hacer viajes que a veces son innecesarios, costosos y sumamente dañinos y contaminantes para el medio ambiente. Así que, Otto, tienes el pase, por supuesto, para poder empezar tu presentación. Hola a todos, tremenda responsabilidad con la presentación y en realidad no me esperaba que me señalaran como el responsable de la iniciativa, así que más pesado todavía el rol que me toca. La palabra inmovilidad, claro, apareció en una conversación interna, es muy absoluta, inmovilidad, va a aparecer en una ocasión en una lámina por ahí, más que inmovilidad puede ser más movilidad, menos movilidad, mayor, menor, etcétera. Voy a compartir pantalla, la presentación que tengo para hoy día. Ariela, te veo, si me haces con el dedo arriba, por favor, cuando la estés viendo. ¿Sí? ¿Ya se ve? Súper, tienes que ponerle solamente iniciar presentación. Listo, perfecto. Ahí está. Me costó un montón porque en el fondo la propuesta que me hacen de intervenir en este conversatorio me pilla justo en un momento donde la verdad es que juntaba ganas, lecturas, ideas, conexiones, de ordenar todo esto y poder comunicarlo de alguna manera. Pero cuando me enfrenté a la tarea ya de ordenar todo esto, me costó un montón. Pocas veces me había costado tanto preparar una presentación como esta. Y por eso en un momento se me vino la imagen de la juguera, ¿no? Es decir, estaba metiendo un montón de cosas a la juguera, apretar un botón y a ver qué salía, qué batido salía. Ojalá que esté sabroso, ojalá que sea saludable, nutritivo el batido que les tengo. Pero también en la mañana, mientras cocinaba un charquicán, se me hizo más la imagen del charquicán, porque reconocer algunos de los ingredientes, ¿no? Así que yo no sé si un batido de fruta o un charquicán va a ser esta presentación, pero ojalá que les guste. Miren, esto es una propuesta personal, individual, mía, por un lado, pero al mismo tiempo es colectiva, porque hay una reflexión compartida hace ya bastante tiempo. Yo creo que la más antigua tiene que ver con una iniciativa de Amarilis Horta, cuando empezó hace algunos años, a hablar de esta idea de que la energía metabólica humana podía o debía ser reconocida como una energía renovable no convencional. Y armamos un grupo de trabajo ahí con algunos avances que después no continuamos, pero algo de eso hay en esta presentación. Mi amigo Sergio Toro también levanta hace un tiempo el concepto teórico y publicación en torno a la idea de la ecomotricidad y forma un equipo de conversación y publicación, investigación sobre este concepto de la ecomotricidad. Algo de eso también hay en esta presentación. Y finalmente, la semana pasada,
echamos a andar con Lina, y con Lina, una amiga colombiana radicada en Valdivia, y con Jaume Portés de Valencia, gracias al Zoom, gracias a la pandemia, y como decía Ariela, una exploración, yo diría que eso, una exploración de cómo el desarrollo de escala humana como marco teórico nos permite observar la movilidad y viceversa, ¿no? Desde la movilidad, el desarrollo de escala humana. De todo eso, algo hay en este charquicano o batido. Primero, sobre el problema, ¿no? Algunas imágenes, situaciones, señales. Le llamo yo paradoja del sedentarismo a la locura, al absurdo, ¿no? Puedo pensar en mí o en nosotras como humanidad, como personas total, pero la humanidad, la sociedad hace muchísimo esfuerzo, grandes inversiones de recursos, de tiempo, para lograr ser personas sedentarias. Y luego invertimos otro tanto para lograr sanarnos del sedentarismo. Eso lo encuentro absurdo, y creo que está muy claro en ese graffiti que circula a veces por ahí. Algo va bien, algo no va bien en una sociedad que va al gimnasio en coche, en auto, a montar una bicicleta estática. Yo creo que resume un poco esta paradoja. Otra imagen, el tiempo ganado por la reducción laboral. Cuando uno mira esto así, en todo lo que significa la evolución en siglos, ¿no? De las causas laborales, los movimientos obreros, donde una de las banderas fue la reducción de la jornada laboral, buena parte de ese tiempo ganado hoy día está en los buses, en los paraderos, en los metros, ¿no? En el viaje cotidiano. Y eso también para mí es una imagen absurda. Otra imagen como concepto, ¿no? Para mí este personaje, ¿cómo será que mi perrita se llama Ivana, ¿no? Por Iván Illich, ¿no? Me puedo reconocer como una persona illichiana. En el urbanismo a escala auto, las distancias se alargan también para aquellos que no cuentan con la herramienta para cubrirlas. La persona altamente acelerada se roba tiempo de vida de los menos acelerados. Yo por lo menos estoy participando como contestador de encuestas en este estudio que a mí por lo menos me llega desde Alejandro Tirachini, pero que hay un equipo trabajando de los efectos del COVID en la movilidad, y hay algunas conclusiones preliminares que ya coinciden, ya muestran, encuentro con esta cita de Iván Illich, ¿no? Es decir, la pandemia, hay personas que no les permite dejar usar el transporte público, ¿no? Hay personas muy desfavorecidas, socialmente, laboralmente, etcétera, que no les queda otra, no es una opción. En cambio hay otras, en las cuales yo me incluyo, más allá que aquí el tema no es si me muevo en auto o en bicicleta, el tema es que mi trabajo es perfectamente desarrollable con algunas adecuaciones a través de esta pantalla, ¿no? Para otras personas no. Entonces finalmente, cómo esto nos impacta es muy inequitativo. Esto es parte de las imágenes que quería colocar con el problema. Este me encanta, ¿no? Pero me estremece un poco, ¿no? El dibujo de Andy Singer, no sé si es famoso, conocido. Sí, es ¿no? fantástico. Odio conducir, pero necesito un autocoche para llegar a mi trabajo. Odio mi trabajo, pero lo necesito para pagar las cuotas del autocoche, ¿no? Yo no quiero decir que toda la humanidad esté en esta, ¿no? Pero yo pienso un poco en mi entorno y mira, tal persona, cual persona, sí, yo creo que conozco a seres reflejados en este dibujo y es terrible. Otra imagen, ¿no? El famoso estudio de Appleyard 2005. Ahora, la gracia de Appleyard es que lo investiga, lo publica y lo dibuja. A mí me encanta esta gráfica por el poder comunicacional que tiene, ¿no? Pero nos dice lo evidente. El tejido social de una calle, las relaciones personales en una calle, depende del volumen del tráfico y de la velocidad del tráfico. Esto lo sabemos hace rato, es parte de las imágenes, situaciones de lo que yo llamo el problema. Parte del problema. Este es un esquema que yo diseñé hace algún tiempo, en el cual me doy cuenta que finalmente cómo habitamos nuestra cotidianidad incide en cómo percibimos y comprendemos nuestra cotidianidad, ¿no? Soy valdiviano, kayakista, y me di cuenta que andando en kayak accedí a una percepción del entorno que no tuve cuando anduve en barquito por el río Cruce. Fue muy diferente, ¿no? Y después me puse a nadar. Y me puse a nadar en el río Caucao y la percepción que tuve y el conocimiento que tuve de mi entorno náutico fluvial valdiviano fue diferente al del kayak, diferente al del barquito. Y surgió este modelo porque claramente esto también ocurría y en bicicleta, en auto, en bus, caminando, etc. Entonces ahí cuelgo la pregunta, ¿no? ¿Cómo se vincula con el mundo quien habita entre su departamento, piso 20, el ascensor, el estacionamiento subterráneo, el auto, la oficina, el restaurante, el mall? No todas las personas viven de esta manera, pero sí yo también, quizá usted, conocemos personas que viven así, ¿no? Hace algunos años, por una reunión acá en Valdivia,
una persona de Temuco vino a Valdivia a una reunión de 3 días y se quejó del frío valdiviano. Yo dije, pero ¿cómo si Temuco es lo mismo, no? No, lo que pasa es que en Temuco paso todo el invierno indoor, ¿no? De mi casa calefaccionada, a mi auto calefaccionado, a mi oficina calefaccionada, de vuelta, ¿no? Entonces, hay personas que viven absolutamente indoor, y ese vivir indoor condiciona fuertemente su comprensión del entorno, parte del problema. Creo que esta es la imagen final que tengo, ¿no? Aquí la película Wall-E, yo la encuentro terrible. Es chistosa, es dinámica, es bonita para verla con los hijos, pero tiene unos mensajes, ¿cómo decirlo? Unos símbolos bien duros, ¿no? Es ficción, es tan ficción la película Wall-E, ¿no? Estas personas exageradamente obesas que nunca se mueven, siempre flotan, ¿no? Pero que a su vez no interactúan, no se tocan, no se quieren, ¿no? No está y no controlan su vida, ¿no? Son personas sin autonomía, personas sin salud de ningún tipo, y todo esto por un desastre ecológico en la Tierra, ¿no? Entonces, de pronto la pregunta, la película Wall-E me deja dando bote la pregunta, ¿no? ¿Es ficción? En parte es futuro, en parte es presente, ¿no? Lo que dice ahí arriba, ¿no? ¿Será ese yo no conozco eso, de Segway, el sucesor de los patinetes eléctricos para moverse por la ciudad? Esa pregunta estaba, esto lo saqué así de Google Imágenes, colgada con esa imagen de Wall-E, promocionando el vehículo que está al lado, muy parecido al de la película. Ahora, una forma diferente de mirarlo. A mí me encantó el subtítulo de este libro. Este libro salió creo que en 2010, Carlos Pardo con Enrique Jacobi, Ciudad del Automóvil, Obesidad y Cambio Climático, y me encantó el subtítulo, ¿no? Sí, es cierto, tenemos problemas, pero si los problemas tienen una raíz común, es probable que tengan soluciones comunes, ¿no? Y eso yo siempre lo señalo como una manera, pucha, demos una vuelta al problema y veamos qué hay en común entre cambio climático, obesidad y otras muchas cosas que nos suceden, porque quizás no es tan compleja la solución si es que encontramos dónde apuntar la acción, ¿no? Como explicaciones de todo esto, ¿no? Parte de la explicación para mí tiene que ver con la rapidización, palabra que utilizo, podrían haber otras, pero la utilizo porque me resulta interesante como símbolo de la época, la encíclica Laudato Si, ¿no? Y me resulta interesante que haya un papa que se involucre políticamente, ¿no? Quienes leímos la encíclica papal, yo por lo menos la sentí una encíclica militante incluso, o sea, involucrada, ¿no? Y estaba este concepto de la rapidización de la economía, pero que no solamente es de la economía, de la movilidad, del impacto ambiental, todo se acelera, ¿no? Deteriora calidad de vida, etc. Y sobre tecnología, y algunas relaciones que están muy en la base. Yo en una tesis doctoral de un amigo de La Coruña, de Carlos Diz, me encontré con este dato, ¿no? El médico inglés 1628, William Harvey, encuentra visiones o pone una visión conjunta entre el cuerpo humano, la ciudad y el individualismo y el capitalismo moderno. La cosa es que tiene que haber circulación. La circulación como signo de vitalidad, ¿no? Se inauguraba así la era en que el espacio quedaba reducido a un medio para el movimiento. Ahora clasificamos los espacios en función del tiempo que nos lleva a atravesarlo. Sería, según este antecedente, uno de los orígenes del urbanismo funcional, pragmático, ¿no? Totalmente eficientista. Algunas explicaciones también desde el punto de vista de la tecnología. Vuelvo a Illich, la esclavitud humana no la abolió la máquina, sino que solamente obtuvo un rostro nuevo, pues al transponer un umbral, lo dejo en negrita, la herramienta se convierte de servidor en déspota, que tiene que ver con revisar esta relación que tenemos con la tecnología. La palabra umbral, nuevamente en Manfred Magneff, hipótesis del umbral, la idea de que a partir de determinado punto el crecimiento económico, la calidad de vida comienza a disminuir en vez de mejorar. Finalmente Latouche, la idea de contraproductividad reposa en la observación de que más allá de un cierto umbral, se repite la palabra, los efectos positivos se vuelven negativos. La medicina enferma, la escuela produce ignorantes y el desarrollo pobreza. El análisis más espectacular de contraproductividad realizado por Jean Robert y Jean-Pierre Dupuy es el sistema automovilístico. Un concepto clave para mí que viene de Illich es la distinción entre herramientas convivenciales y herramientas industriales. Él utiliza este concepto, esta distinción. Yo jugué un poco con sus conceptos, con sus definiciones para comparar el juego de paleta con el videojuego, que tiene que ver con que, mira, el juego de paleta me lo puedo fabricar,
Y si lo compro es barato. Y si se rompe, lo reparo. Y no me genera adicción, ¿no? Y me proveo de todo lo que necesito para jugar yo mismo con mi amigo compañero de paleta, ¿no? Con el videojuego hay todo un aparataje del cual nos hacemos dependientes si queremos tener un ocio con ese sistema, ¿no? Uno construye autonomía, el otro construye independencia, o sea, dependencia. Este juego de comparación entre paleta y videojuego, la verdad es que Illich lo hace mucho más claro. Yo quise sacar un poco el tema de la movilidad, pero el caso ícono más fuerte de Illich es la comparación bicicleta-automóvil en esta diferencia entre herramientas convivenciales y herramientas industriales. Finalmente, fíjese, Eduardo Galeano, el secuestro de los medios. Esta frase también suena mucho, ¿no? Ahora el supermercado nos compra, el televisor nos ve, el automóvil nos maneja. A mí lo que me impresiona esta frase es que Galeano la escribió antes de Big Data, antes que tuviéramos el teléfono móvil en el bolsillo y todo un sistema que sepa por algoritmo nuestros patrones de gusto, etcétera, ¿no? De compra y todo el asunto, ¿no? Hay cierta predicción, ¿no? Aquí en la frase de Galeano. Richman. Richman, la cita no es textual, es mi síntesis de un libro de él que se llama Mundo Vulnerable, que está muy presente este tema, ¿no? En este mundo tan complejo, tan mediado por la tecnología, finalmente es imposible que yo pueda saber todo lo que yo financié por comprar este lápiz, ¿no? Yo aquí tengo un lápiz, no tengo manera de poder, de averiguar, de investigar todo lo que pasó para que este lápiz llegara a mis manos. La cadena causal entre un hábito, una decisión y los efectos es tan compleja, tan amplia, que se escapa a nuestra capacidad de conciencia. Entonces al final uso el lápiz y ni me preocupo, ¿no? Porque cuesta mucho saber qué hay detrás de todo este fenómeno. Ahora, desde un enfoque metabólico, metabolismo puede ser célula, organismo, ecosistema, ciudad, ecorregión, planeta, salud, individual, comunitaria, planetaria. Estos distintos como niveles, ¿son independientes, son aislados o son parte, incluso niveles de un todo holístico complejo? Yo creo que está totalmente interrelacionado al punto que no puedo distinguirlo, pero entiendo, esta es mi sensación, que el sistema socioeconómico que habitamos sí separa, ¿no? Entonces tenemos un ministerio de salud, tenemos un ministerio de medio ambiente, y cada uno por su lado, ¿no? Hay ciertas, le llaman como trabajo intersectorial, pero la verdad es que es más lo que se desarticulan que lo que se juntan. Ahora, si llegamos a la esencia de estos conceptos, ¿no? Salud, metabolismo, sustentabilidad, ¿podemos reconocer distinciones significativas entre lo saludable, lo sustentable y lo justo? Llega un punto donde yo, la verdad, por lo menos, está en el nivel de convergencia que no veo tanto, ¿no? En parte por eso, y esta es para mí una decisión muy 2020, ya me empieza a incomodar esto de los adjetivos, ¿no? Movilidad sustentable, movilidad saludable, movilidad justa, 4S, la movilidad 4S que sacó México a propósito del COVID. Ya esta cuestión va a terminar al final como la R, ¿no? Que al final las 3R, las 5R, las 8R, ¿no? Yo la resumí y dije movilidad buena, porque creo que lo bueno engloba todos los sentidos que uno podría haber asociado a la movilidad. Metabolismo societal, una definición básica, proceso mediante el cual sociedades metabolizan energías y flujos materiales con la finalidad de mantener su operatividad. En esto está la energía exosomática, energía metabolizada con control humano, y la energía endosomática, energía metabolizada dentro del cuerpo humano. En este grupo que yo les mencioné al inicio, energía metabólica humana, en las energías renovables no convencionales, definimos un propósito, ¿no? Y nos quedamos en el propósito, pero a mí me entusiasma mucho la idea de retomarlo. El reconocimiento científico, técnico, agrego político, de las energías producidas por el ser humano en su condición de vector energético, capaz de generar calor y fuerza de trabajo a partir de los procesos metabólicos internos de su organismo. El problema desde un enfoque metabólico, es decir, que si alguien camina o se seca el pelo después de la ducha con la toalla, tenga igualdad de consideración para el mundo político-económico que quien se seca el pelo con el secador eléctrico o anda en auto, ¿no? En este momento, quienes gastamos, quienes consumimos energía metabólica humana, estamos invisibilizados para el sistema político, ¿no? El fideo, el arroz, no es parte de la matriz energética del país. ¿Y por qué no? Ahí un poco está la pregunta. La tecnociencia moral, la moral es porque sigo ahí las revisiones de Richman, la tecnociencia moral, no tiene moral, está mediando nuestra relación metabólica humanidad-resto de la vida. Pieza fundamental para entender el antropoceno. ¿Es reversible el antropoceno?
pregunta, muy desde la ética, ¿se debe hacer todo lo que se puede hacer? Esta es una pregunta fundamental para Richman, ¿no? A propósito del determinismo tecnocientífico, incapaz muchas veces de determinar, no hay principio precautorio o está muy silenciado, ¿no? Si se vende, se hace. Pareciera ser que esa es la regla, ¿no? Visibilización, entonces, de la energía metabólica humana en las matrices energéticas. Tal vez, mire, la energía que hay ahí, ¿no? En ese vientre con una wincha, ahí hay energía, hay mucha energía, ¿no? Y tenemos una población enferma por tener la energía guardada ahí. Y es probable que la energía que sobra ahí sea la que falta en nuestras famosas matrices energéticas llenas de gases de efecto invernadero, ¿no? Por ahí un poco va la mirada. Voy un poquito más rápido con algunas cosas. Esta es una matriz energética muy inventada, ¿no? A mí me gustaría una matriz energética de este tipo, con un alto porcentaje de energía metabólica humana, de energía renovable no convencional, convivencial, siguiendo a Illich, es decir, aquellas fuentes energéticas que quiero tener una pequeña generador eólico aquí en mi casa, ¿no? Que si se echa a perder yo lo pueda arreglar, ¿no? Eso sería una fuente energética convivencial. La industrial, las grandes centrales, eólicas, solares, lo que sea, regulada, ¿no? Y la radical, y la fósil, radicalmente tiene que desaparecer, ¿no? O sea, yo no sé cuánto más puedo aguantar esto. Todo esto a mí siempre vigilado la parada de Jevons, que si le resulta desconocida podemos conversarla al final, pero me parece que da una alerta muy, muy importante. Esto tendría que reflejar en un reparto modal, ¿no? Mucha caminata, mucho rodado no motorizado, rodado eléctrico asistido, alto transporte público y muy, muy poco de vehículos motorizados privados. Otra reparto modal muy diferente al que tenemos, ¿no? Avanzando en soluciones, escucha, es bastante famoso el modelo marco de la triple sustentabilidad, modelo que deriva del desarrollo sustentable y el informe Brundtland, modelo que para mí tiene algunos aportes, algunos valores, pero ya caducó. Para mí esto ya está obsoleto y tenemos que avanzar a un modelo desde la economía ecológica, ¿no? Esta que reconoce que la economía es un subsistema de la sociedad, está al servicio de los seres humanos y la sociedad es un subsistema de la biosfera. El concepto para mí clave que quisiera poner aquí en la conversación. Estamos desacoplados metabólicamente, ¿no? Es decir, hay un metabolismo de la sociedad humana que está desacoplado, descoordinado, desarmónico con el resto de los metabolismos planetarios, ¿no? Y eso hay que reacoplarlo. Nicolás Rogescu-Roegen, 1970. Esto no es nuevo. El punto es que no lo hemos pescado. La política no lo ha pescado, pero no es nuevo. Parte de la solución, bajar velocidades, bajar las distancias de los viajes. Voy a sobre todo enfatizar el tema de la inmovilidad, ¿no? Que para mí viene del libro Términos claves de estudios de movilidad de Latinoamérica, donde está el capítulo Inmovilidad con Milerina Pereira, que hacen una revisión bien interesante. Hay una inmovilidad mala, de alguna manera. Hay una inmovilidad que está analizada, estudiada peyorativamente, ¿no? La inmovilidad como desventaja, como defecto, como inequidad, ¿no? La espera como tiempo muerto, tedioso, al cual están condenadas las personas desfavorecidas. Pero hay otra visión, que está también muy, muy bien desarrollada en este capítulo, donde la inmovilidad podría tener una visión como atributo, como oportunidad, ¿no? Y la espera como un tiempo vivo, como un placer, ¿no? En esto depende mucho de la persona y la relación persona-entorno y por lo tanto el entorno que cada persona habita. Parte de la solución, el acople metabólico, reducir áreas vitales. Bueno, aquí va a pasar para mí la figura de Jane Jacobs, que es fundamental, ¿no? Supongo que por acá ya se conoce su trabajo. La figura esta de los políticos hablando del cambio climático, ¿no? Yo creo que en el fondo, a ver, no soy anárquico, ¿no? Y la verdad es que voto y sigo a los políticos y voy a la urna, si no, habría dejado de hacerlo, ¿no? O sea, no me queda otra, y no nos queda otra. Yo por lo menos creo que hay que seguir intentando tener mejores políticos, ¿no? Pero por ahí para mí no va la energía, ¿no? La energía está en la transformación desde lo local a lo local, más horizontal, y desde lo local o lo individual hacia arriba, contagiando un poco la transformación. Para mí es fundamental que entremos, ojalá, yo alucino con esto, sueño con que se abra ampliamente una discusión sobre qué es progreso, qué progreso queremos, qué desarrollo,
tengo dudas si esas palabras deben borrarse y reemplazarse por otras o resignificarlas, ¿no? Pero estoy aburrido que en Valdivia me digan que me opongo al progreso, ¿no? Somos muchas personas en Valdivia que nos estamos rotulados porque nos oponemos al progreso. Y no, nos oponemos a ese tipo de progreso que nos están colocando y queremos otro tipo de progreso. Y esa discusión, lamento que todavía esté muy, muy reducida, muy, muy pequeña. Les contaría de mis 3 meses en España, si me da tiempo al final, es demasiado. Pero yo estuve 3 meses en España en el 2019 y llegué muy traumado, afligido. El cuestionamiento del urbanismo difuso, para mí esto es una lámina clave, lo que le quiero compartir hoy día. El cuestionamiento del urbanismo difuso, yo me lo encuentro, en lo que leo hay consenso. El urbanismo difuso no puede seguir. Sin embargo, creo que está en riesgo de ser domesticado en la literatura, ¿no? Hay excepciones ilusionantes, pero que son eso, son excepciones que confirman la norma. Creo que urbanistas militantes son insuficientes. Para mí destaca Ley, que está aquí con nosotros, por la figura de Jane Jacobs. O sea, fue una mujer, son mujeres militantes, y ojo que son mujeres. Algo nos tiene que decir eso también, ¿no? Pero yo creo que la academia, la política, estamos muy, me asumo yo también en parte, muy atrapados en la tecnocracia, ¿no? A mí me revienta la tecnocracia y estoy muy incómodo a veces con eso, siento una asfixia de energía, de tiempo, etc. Ahora, hay soluciones que dependen de cada uno, ¿no? Los conceptos básicos que ya se han hecho famosos, así que simplemente los menciono: austeridad y libertad, Pepe Mujica; la riqueza está en necesitar menos, no en tener más; la simplicidad voluntaria, concepto de Richard Gregg; la autocontención, en la línea que trabaja Richman. Me parece que el sistema internaliza beneficios y externaliza daños, esto es bastante conocido. Sin embargo, poco dialogamos de cómo este fenómeno está operando en cada uno de nosotros, ¿no? Cada persona individualmente muchas veces toma decisiones porque le genera beneficios y desconoce los perjuicios. Entonces este tema de internalizar beneficios, externalizar perjuicios, también está en las personas. Ahora, si está en las personas, significa que está en nosotros revertirlo. Yo creo que eso es posible, sucede. Hay que contagiarlo. Y para mí una distinción básica, estamos siempre confundiendo necesidad con deseo. Y en esa confusión todo se nos desborda, incluido las distancias de nuestros viajes cotidianos, ¿no? Algunos modelos marcos para sentipensar diferente. A ver, voy, Champi, lo siento, Otto, estamos sí, en el tiempo para la sí. primera ronda, así que yo creo que sería bueno guardar algunas de estas diapositivas para una segunda ronda para que podamos pasar también a Juan Antonio. Miré el reloj y me di cuenta, lo siento. Mira, voy a saltarme algunas láminas que me parecen fundamentales. Ojo que hay cosas que ya están sucediendo. Creo que es muy importante visibilizar los referentes. Aquí hay uno, cita Ciudad Lenta, la ciudad de los niños. Están ocurriendo cosas, pero se nos olvidan y siento que tenemos que tener capacidad de resonancia. La ciudad 15 minutos, la supermanzana. Finalmente, no se nos olvide, hay ciudades que aún no inician el rumbo equivocado, ¿no? Y creo que prevenir es mejor que curar. Una cuestión de fondo: ¿nos desplazamos para vivir o vivimos para desplazarnos? Esa pregunta hay que enfrentarla. Alguna idea orientadora, me la voy a saltar. Conclusión final: menos movilidad total, más movilidad metabólica, más vida. Me disculpen, por favor, me costó mucho organizar todo esto y traté de hacerlo lo más acotado posible. Por supuesto. Muy lindo, muy valioso. Gracias. Muchas gracias, Otto, por tu presentación. Por supuesto que sí, es muy interesante. Hay mucho que decir sobre este tema. Y yo creo que por supuesto que se pueden guardar, como dijo Lake, muchas de estas láminas para el final, para cuando abramos la conversación, surjan más preguntas, lógicamente, y puede que además salgan preguntas muy referentes a lo que querías exponer al final. Así que te agradecemos, por supuesto, por toda esta presentación. Pasamos entonces a nuestro siguiente invitado, que es Juan Antonio Carrasco, desde la región del Biobío. Así que te damos la bienvenida desde Concepción. Gracias, Ariela. Espero que se esté compartiendo bien la pantalla. Sí, todo bien. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es siempre entretenido estar con una amiga como Ley, y con Ariela también, y con Otto, que hace tiempo que no nos veíamos, no establecíamos contacto. Bien, yo tomé este desafío con la palabra inmovilidad, porque ustedes se podrán imaginar que yo soy ingeniero en transporte, entonces voy a hacer un ejercicio de posicionalidad aquí. Soy ingeniero en transporte, por lo tanto, si alguien me habla de inmovilidad, lo que está haciendo en principio es quitándome la pega.
Porque en el fondo, si no hay transporte, no hay movilidad, entonces, ¿qué diablo estoy haciendo? Yo pertenezco a la Universidad de Concepción, estoy en el Departamento de Ingeniería Civil, y tengo la gran fortuna de participar en 3 centros y grupos de investigación que son bastante distintos entre sí. El Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que es desde la ingeniería de qué manera pensamos la complejidad de la ciudad y de los sistemas de personas. CEDEUS, que es un centro en la mirada del desarrollo sustentable, interdisciplinar, haciendo esfuerzos por la interdisciplinaridad, y aquí que siempre es más difícil, y MOVIT, que es un grupo que busca esta interrelación entre las ciencias sociales, y me parece que ahí yo pongo yo soy como ese ingeniero que está mirando, que está entrando al mundo de la sociología. Ahora, bueno, voy a hacer exactamente lo que Otto criticaba, voy a colocar adjetivos, pero para la inmovilidad, y al menos a mí se me ocurrieron. Yo hice un ejercicio más bien cínico de que, bueno, hagamos una revisión bibliográfica, hagamos una mirada de ingeniería. Y yo encontré 7 adjetivos que pueden ser interesantes respecto a la inmovilidad. La que yo le llamo inmovilidad invisible, indeseada, inequitativa, en pandemia, con respecto a la planificación urbana, local y accesible. Que son ideas sueltas. Yo creo que aquí puse los ingredientes, no sé si alcancé a hacer la charquicán como lo hizo Otto, pero más bien la gracia probablemente es que la conversa es. Primero, lo invisible. Yo me dedico a hacer encuestas y a trabajar con datos. Y entonces, bueno, ¿qué dicen los datos de la inmovilidad? Acá hay un artículo de un par de 3 colegas bastante reputados internacionalmente con datos internacionales, y hablan de que se habla de que entre un 8% y 12% de las personas no se mueven en el día. Fíjate, yo estoy hablando de la mirada prospectiva o normativa. Por ahora estoy hablando de la mirada actual. Y son difíciles de capturar con los instrumentos actuales. Estos son datos de la encuesta de origen-destino de Concepción. Lo más relevante es la última fila, las tasas de viaje por persona. Hay un aumento en la cantidad de viajes por persona, y hay una pregunta, no un aumento muy grande, pero es un aumento sistemático. Si uno mira datos de mucho más atrás, las tasas de viaje por persona incluso son menores a 1, si uno mira 10, 20 años atrás, con algunos datos de encuesta de origen destino, sobre todo en Santiago, que es donde tenemos un panel mucho mayor. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que estos son promedios. Y por lo tanto, entonces estamos hablando de, si pensamos en ese 10% o 15% que no se mueve, de una gran cantidad de viajes para ciertos segmentos de la población. Después empecé a buscar, bueno, habrá más discusión en nuestras encuestas de origen y destino, que son los instrumentos por excelencia, planificación, transporte. Y el informe ejecutivo de la encuesta de origen destino de Santiago, que tiene más de 600 páginas, dedica 2 a la inmovilidad. Y va ahí una columna que es primordialmente quién es esta encuesta, que no es capaz de incorporar realmente a qué nos llamamos, a qué es inmovilidad. Fíjense que los números ahí son de alrededor de un 16, 12%, 18%, dependiendo del sector de Santiago. Pero lo más interesante es que con un instrumento que trata de medir transporte, o sea, en el fondo, tenemos mucho más inmovilidad de lo que pensamos, y la pregunta es quiénes son, cómo son y por qué son. Porque, por ejemplo, de ese porcentaje, un 33% es por descanso y un 23% por enfermedad, y uno se pregunta, ¿tantos son los enfermos, tantos son los que pueden descansar? Hay un sesgo relevante en nuestros datos y en la manera como estamos tomando el pulso cuantitativo a esto, y eso es súper relevante si es que queremos empezar a tender puentes en esta mirada. Lo segundo, la inmovilidad indeseada. Esta es una cosa que me encantó, que lo encontré de un documento. Yo conozco a varios de los colegas de la Universidad de los Andes, pero me gustó esa cita porque de otra manera empieza también a cuestionar, me parece a mí, qué significa cuando empezamos a plasmar algunas de las ideas súper interesantes que puso Otto. De no mejorar sus vías ni aumentar su nivel de inversión vial, el estudio prevé que en muy pocos años Bogotá llegará a niveles de inmovilidad que acabarán con su competitividad y frustrarán por completo su crecimiento económico. Y obviamente que esto no es solamente colombiano.
me di este pequeño lujo de poner un par de cosas que yo siempre pongo lo que está a la izquierda, ¿cierto? Algunos temas de y la infraestructura vial que no puede esperar más. Esta es una cosa que apareció hoy en Twitter y que es súper interesante cuando Tomás Flores dice 1,5 litros de agua no cabe en una botella de 1 litro, no importa lo que hagas, por eso si salen 70.000 autos por la 5 Sur no van a caber. Si construye 8 pistas para que puedan caber en esos eventos circunstanciales, es posible. La inmovilidad es indeseada y también lo demuestra el plan de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, que primordialmente lo que proyecta es una gran congestión en la Ruta 5, pero no solamente en la Ruta 5, sino que una necesidad muy profunda de infraestructura de aquí al 2050, en donde lo deseable es moverse. No hay estamos directos manejándose un despeñadero, ¿cierto? Pero la perspectiva de la infraestructura única en esta movilidad indeseada es aceleremos, porque en el fondo tenemos que aumentar esa movilidad. La inmovilidad inequitativa, no voy a detallar, este es un esquema de Karen Lucas, especialista en temas de transporte y equidad social. Yo quiero destacar una cosa que es súper clave. Ella habla de que la intersección entre desventaja social y desventaja de transporte es lo que ella llama pobreza de transporte. Pero la pobreza de transporte no tiene que ver con moverse más. Pueden haber algunos factores, como por ejemplo no tener automóvil o no tener información, pero no tiene que ver con moverse más, sino que tiene que ver con la accesibilidad. Es una cosa que majaderamente a mí me parece muy interesante de remarcar. Estos son datos que trabajamos con Karen y con un ex alumno mío, José Moore y John Bates, un ingeniero, y que lo que muestra es en este eje X son el ingreso, en el fondo los distintos niveles de ingreso en Gran Bretaña. Esto está utilizado con la encuesta nacional de Gran Bretaña. Y el cambio adicional de viajes que implica cada ingreso. Fíjense que es lo que pasa. Los ingresos más bajos tienen una suerte de supresión de viajes. En cambio, ya a partir del tercer decil en adelante, hay una suerte como de emparejamiento. O sea, hay un nivel de viajes que no se excede en gran medida respecto a esos deciles. Y cuando uno lo desagrega, lo que ocurre es que la gran diferencia no está en los viajes de trabajo, que están en rojo, no están en los viajes ni siquiera de compras, están en los viajes verdes, que son los viajes sociales, y en otro tipo de viajes que primordialmente son los viajes de descanso. Es decir, la inequidad desde el punto de vista de la cantidad de movilidad no está asociada a lo que generalmente nosotros nos concentramos, que tiene que ver con los viajes de trabajo. Estos son datos británicos, por supuesto, pero uno podría extrapolarlo con cierta cercanía. La movilidad en pandemia. Con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería hemos mirado algunos datos asociados a telefonía celular y lo que uno ve es que independiente, ciertamente, algunas de las medidas sanitarias generan una disminución de la movilidad, pero esto es el cambio de la movilidad respecto a una semana normal de marzo. Pero fíjense que hay una constante, hay un pulso, hay una latencia de la ciudad. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde está esa latencia? Esa latencia está, estos son datos precisamente de esa encuesta que mencionaba Otto, que trabajamos con Alejandro de Chile y otros colegas de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, precisamente en la inequidad, por ejemplo, de quienes pueden quedarse en casa, de quienes pueden quedarse inmóviles. Esta es la cantidad de personas que a principios de marzo declaró que pudo quedarse en su casa trabajando, haciendo teletrabajo. Y si uno ve en los segmentos más bajos de ingresos, mucho más bajo, solamente un quinto aproximadamente pudo teletrabajar, versus los segmentos más altos que sí, más bien 4/5 pudo hacerlo. Y eso también empieza uno a preguntarse cosas como, son datos del Ministerio de Transporte y etcétera en el Gran Concepción,
Fíjense que esta es la cantidad de viajes en un día normal, en un día en pandemia y en un día con cuarentena. La cantidad de viajes en automóvil ha aumentado respecto a un día normal. Ni siquiera es que ha disminuido poco respecto al transporte público, que sí ha tenido un bajón muy grande. Entonces, no es simplemente moverse o no moverse, hay una componente también desde el punto de vista de los modos. Paso a otra idea clave, que después la discutiremos más largo, pero que tiene que ver con planificación urbana. Fíjense que estos son dos estudios de áreas muy distintas a la ingeniería, pero donde está precisamente esa pregunta de, la forma urbana finalmente es la que permite la experiencia de la inmovilidad. También, ¿qué significa la inmovilidad en relación a la localidad? Hablemos de los barrios, por ejemplo. Estos son los lugares donde se concentran. Nosotros hemos recolectado información de las redes sociales personales, de las redes de ayuda, en dos barrios: un barrio de ingresos bajos, medio bajo, que es la Agüita de la Perdiz en Concepción, que está a mano izquierda, y un barrio de ingresos medio alto, que está a mano derecha. Fíjense que la localidad, y en parte esa inmovilidad o esa movilidad local, es muy fuerte respecto a los lazos sociales de los ingresos más bajos, en relación con los ingresos más altos. Y no necesariamente una cosa es más deseable que la otra, pero va generando otro tipo de preguntas. ¿Dónde se concentran las actividades en las ciudades? ¿Cuál es el rol del centro de la ciudad versus el rol de la periferia? Este viaje más largo, por ejemplo, es un viaje de cuidado, no es un viaje de trabajo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿de qué manera también la inmovilidad y la relación, por ejemplo, con el metabolismo urbano que mencionaba Otto, me parece que son súper claves en términos de para quién movemos? No es la movilidad del trabajo, no es la movilidad productiva, sino que también la movilidad productiva. Una penúltima idea tiene que ver con que la movilidad se relaciona con la accesibilidad. Nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, el Gran Chillán, en términos de cuáles son los niveles de accesibilidad a servicios, a caminata, a infraestructura básica en distintas zonas de la ciudad. Por supuesto que no es sorpresa que la relación entre ferias libres, supermercados, farmacias, centros de salud públicas es muy dispar dependiendo de la zona. Y eso es clave, porque no tiene que ver únicamente con proveer más servicios o menos servicios a ciertas zonas, sino que tiene que ver con otras dimensiones que van más allá de lo que como ingeniero en transporte o desde la geografía se podría mirar. Y aquí viene una última pensada que ojalá pueda provocar cierta discusión. Me gustó mucho, este es un artículo que yo descontextualicé a propósito, que apareció en una revista de geografía hace poco tiempo, que habla del derecho de la inmovilidad. Sarah Forsberg lo mira desde el punto de vista de la movilidad espacial a escalas de distintas ciudades, y lo mira desde el punto de vista del derecho de la posibilidad que tienen los ingresos más altos de moverse de manera mucho más dinámica entre distintas ciudades o respecto a su propia movilidad laboral. Si uno empezara a pensar también, y lo del derecho, bueno, a veces el derecho a la ciudad, muchos derechos, pero ¿qué significa tener el derecho a la inmovilidad o a la localidad? Yo creo que es una pregunta que puede ser muy interesante, porque abre el espacio no solamente lo técnico, sino que también de lo político. Eso es lo que quería compartir, así que ahí atento a la conversa. Muchas gracias, Juan Antonio, qué interesante perspectiva. Ahí estábamos viendo los comentarios que estaban saliendo en las redes sociales, a través de Facebook. Está súper activo. Les voy a leer algunos. Por ejemplo, para ir desde lo más reciente a lo más antiguo, Ariel López dice: aumentar la velocidad para unos, más autopistas entre paréntesis, implica disminuirla a otros, menos ciudad. Es un juego que suma 0. Por otro lado, para Otto dice Palma Chillón Garzón: genial, Otto, cada vez me sorprendes más con tus nuevos términos y reflexiones, a seguir así.
Por otro lado también, Sergio Alejandro Toro Arévalo dice, lo político como construcciones de relaciones y organización de las mismas pasa por asumir la condición biológica también como política. La construcción de cada uno se genera en la comunidad de lo contrario. En la comunidad de lo contrario será tratado como marginal. Ahí vamos a seguir leyendo los comentarios que están surgiendo. Por otro lado, quiero también dar el paso a Lake para comentar ambas presentaciones, para ver qué le parece. Son dos puntos de vista bien interesantes que abren quizás un debate que no siempre es tan habitual, desde la ingeniería y desde el estudio de la movilidad humana. Y la salud y el medio ambiente, ¿no? Que se noten que son fuerzas grandes de Otto. Bueno, muy estimulada, interesada por estas dos presentaciones, las encuentro sumamente complementarias desde estos grandes pensadores del siglo XX y las lecciones que nos dejan tanto Illich, uno de los máximos intelectuales del siglo XX, y Appleyard también acaba de salir una nueva versión de su libro Calles Vivibles, editado justamente por su hijo, Bruce Appleyard, que ha tratado de mantener esa mirada a las calles vivibles. Creo que eso es muy bello. Al mismo tiempo, ahí tanto Otto como Juan Antonio, con su maravilloso resumen en base a los adjetivos, nos dieron estos tipos de movilidades, estas calificaciones, y Otto en particular esta movilidad buena, ¿no? Que trata de combinar todo y que me gusta mucho porque en un grupo de investigación aquí en Santiago, estuvimos en Renca o con Renca, con gente de Renca la semana pasada justamente, estamos cuestionando este concepto de calles completas y pensando ya, pero ¿qué pasa con el barrio como valor? Cuando uno habla de calles completas, le encantan los ingenieros porque miran la sección y aquí ponen los ciclistas, aquí ponen los caminantes, aquí ponen los buses, etcétera, pero se nos olvida el contexto. Y eso se relaciona muy directamente con lo que dijo Otto también, que creo que es uno de los grandes desafíos para la nueva constitución y la nueva institucionalidad que tiene que nacer, que este aislamiento entre ministerios y el hecho de que tenemos cuerpos nacionales con realmente poca sensibilidad a la realidad social y ambiental de cada región, tratando de planificar lo local, cosa que no funciona en ningún lado. Es un desafío imposible y donde realmente necesitamos transicionar hacia una gestión local de lo local, una gestión regional que conecta bien lo local con lo nacional y un nivel nacional que distribuye, ¿no? Distribuye los bienes para que haya equidad en todo el territorio. Entonces, yo no quiero hablar muy largo, pero sí quiero tomar un par de temas porque lo bonito de esta conversación es que siento que estamos como compartiendo cosas que nos conmueve, que nos molesta, que nos preocupa, que nos alteran de alguna manera. Esta riqueza de trabajo de Juan Antonio que demuestra tan claramente cuán importante es el transporte, cuánto desigualdad nace del transporte y cuánto también el transporte refleja esa desigualdad. Y si bien yo siento mucho entusiasmo por esta idea de la inmovilidad, creo que tiene mucha riqueza que vale la pena compartir. Sí quería recordar un par de datos que están en nuestro balance de transporte justo, porque en la inmovilidad, algunos lo han pasado mucho mejor que otros, como bien dijo Juan Antonio. De hecho, en esta misma conversación, estas conversaciones Zoom, vemos que algunas ciudades y algunos sectores de cada ciudad tienen una conexión de Internet excelente, mientras la gran mayoría no lo tienen. Entonces, tenemos cifras para acceso a tecnologías de la información como Temuco, con 37% de la población
con acceso a un Wi-Fi o otra conexión. Santiago, que es el que más tiene, igual apenas la mitad de la población lo tiene. Y yo pensé, bueno, habrá cambiado un poco estas cifras, son de 2018, pero no, estuve en un encuentro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en abril, mayo de este año, y estas cifras son muy reales. Entonces, ahí hay muchos temas y desafíos de acceso, y también se han mencionado áreas verdes dentro de una distancia caminable, o sea, Valdivia sale muy beneficiado, pero Coquimbo, Copiapó, Temuco, incluso Gran Concepción, que uno piensa en esa ciudad como una explosión de verde, en realidad la gente tiene poco acceso. Entonces, ¿a qué voy? Que dentro de los desafíos actuales hay desafíos para la planificación. Y tal como nosotros hemos hablado mucho y nos ha iluminado mucho las conversaciones, la participación ciudadana, la construcción de consensos, esto de poner la pirámide al revés, ¿no? De dejar de pensar que las calles son para los autos en primer lugar y pensar en estas formas de movilidad que se relacionan mucho y facilitan, no sé si una inmovilidad, pero sin duda ciudades y un estilo de vida basado en una movilidad mucho más a escala humana, mucho mejor para el cuerpo, mucho mejor para el medio ambiente. Y yo creo que, bueno, Juan Antonio nos regaló esto de la inmovilidad en pandemia, y eso me ha hecho pensar mucho que necesitamos también una pirámide invertida eh, para la economía y nuestra planificación socioeconómico, para poner en primer lugar lo que siempre ha estado en el último lugar en estos últimos años, que son los cuidados y las personas que cuidan, que en su mayoría, por los temas culturales chilenos, son mujeres. De hecho, los viajes de cuidado, por lo menos en días de semana en Santiago, lo realizan 2 a 3 veces más las mujeres que los hombres. Y son el primer motivo de viaje en la ciudad. Casi la mitad de los viajes en día de semana y 2/3 de los viajes en fines de semana, donde por suerte los hombres participan mucho más, lo que indica que hay esperanza para una mayor equidad de género, sin duda. Pero ¿a qué vamos con eso? Que la importancia de cuidar los ecosistemas, las cuencas, la biodiversidad, el círculo de la vida. Y claro, la economía, el dinero, etcétera, es importante, pero la verdad es que si no hay seres humanos vivos y sanos, no hay economía, no hay temas de sustentabilidad, no hay nada. Y eso son algunos de los dilemas o desafíos que nos plantea el COVID, la inmovilidad con COVID, es cómo llegamos a una pirámide invertida de este estilo. Yo creo que hay mucho que se puede mejorar. Este es un esquema muy básico que se me ocurrió, me empezó a molestar un día y empecé a armarlo. Entonces, en este sentido, quiero decir que, y aquí hay un gran desafío para la planificación urbana en Chile, porque realmente no tenemos una planificación urbana como se entiende en otras partes del mundo o como una disciplina que se autocuestiona, que dice, pero ¿qué sería una planificación para el siglo XXI? ¿Qué fue la planificación en el siglo XX? Y desde la disciplina de la planificación en Chile, y Chile es un muy buen ejemplo, y estos son términos que nacen mucho de observaciones y estudios en Brasil y otros países de América Latina, está la planificación, pero también está la no planificación. Y después está la anti-planificación. Esta ciudadanía insurgente, como lo dice Friedman o James Holston, que creó el término, esta ciudadanía que frente a las desigualdades de nuestros sistemas, no solo urbanos, sino regionales, se levantan y exigen un cambio.
que sin duda es lo que estamos viviendo ahora en Chile. Y por lo tanto, estos aportes de Otto, de Juan Antonio, ojalá mío, y de Ariela y otros, son muy importantes. Entonces, es muy importante considerar y cuestionar lo que es la planificación. No es simplemente ubicar las cosas aquí o ubicarlas acá o tener una serie de reglas o cambiar las reglas. Es decidir quién está facultada para tomar las decisiones, cómo se van a transparentar las decisiones, cómo se van a rendir cuentas sobre esas decisiones. O sea, en el centro de este dilema y de estas lindas posibilidades que hemos visto, los desafíos de la inmovilidad desigual, pero también las posibilidades de una inmovilidad más matizada, más celebrada, más potenciada, está la democratización de la toma de decisiones y de la planificación. Entonces, ahí pensar cómo integramos las personas, cómo integramos y cambiamos estas instituciones para llegar a las situaciones opuestas, una inmovilidad que en vez de privilegiar aún más a los privilegiados, porque son muy pocos los que tienen autos, incluso hoy, y aunque vivimos en ciudades atochadas de autos, en Santiago, donde la encuesta de origen-destino permite verlo, solo un 40% de los hogares tienen auto, 2 de cada 5 hogares. O sea, hay muchas personas que no cuentan con auto para todos sus viajes y tal como se concentran los ingresos en ciertos sectores, se concentran los automóviles. Hay hogares con hasta 5 automóviles en algunos sectores. Entonces, aquí quiero ir cerrando esta reflexión con aprendizajes muy fuertes que tuvimos cuando trabajamos en la participación en el Plan Regional de Transporte en Temuco, Padre Las Casas, porque ahí estuvimos en Cajón, en San Ramón, en el Fundo del Carmen, en Pedro de Valdivia, en muchos sectores que físicamente, en general, con la excepción de Cajón y San Ramón, estaban muy cerca del centro de Temuco y no podían llegar. Habían cuellos de botellas. ¿Y qué descubrimos, particularmente en una sesión en San Ramón, que fue muy impactante, en una escuelita muy linda? 20,000 viviendas sociales ubicadas a 30, 40 kilómetros de los servicios esenciales en Temuco, con una sola escuelita muy linda, una conquista de su gente, sin farmacia, sin las cosas básicas que necesita cualquier barrio o cualquier espacio de convivencia humana. Y eso es el producto de décadas de planificación en este siglo del Ministerio de Vivienda, que apenas agrega el barrio ahora en los años más recientes, muy importante esos programas, sin duda, pero que se sigue planificando la vivienda social sin planificar escuelas de calidad, escuelas públicas, liceos de calidad, sin planificar ni siquiera una farmacia, ni siquiera un cajero automático, incluso en una zona súper urbana como Fundo del Carmen, que está ahí a, ¿cuánto? 30 minutos caminando del centro de Temuco y sin embargo sin servicios. Entonces, creo que este desafío de tomar estas ideas y posibilidades, estas críticas y estas propuestas que nos regalan Otto y Juan Antonio, realmente requiere también cuestionar tanto en los foros y los debates y los intercambios ciudadanos, como en los espacios académicos, qué es la planificación para el siglo XXI? ¿Cuáles son las instituciones que necesitamos? ¿Cómo empoderamos a las instancias locales y regionales para que democráticamente planifiquen el territorio y no para un futuro muy lejano, para ahora, para lo que estamos viviendo ahora? Y cierro simplemente con lo chocante que ha sido para mí como vecina, como ciudadana, como urbanista y como presidenta de la Junta de Vecinos del barrio Bellavista,
mirar la enorme prioridad que se le ha dado a volver a abrir los bares y volver a tener una economía basada en el abuso del alcohol, porque todos gozamos del alcohol en su justo lugar, pero eso no es lo que estamos viviendo en Bellavista y muchos otros barrios más. Y cuán difícil ha sido simplemente lograr los permisos para hacer actividades callejeras para nuestros adultos mayores y nuestras niñas los fines de semana. Parece que vamos a lograr el permiso, estoy muy agradecida, pero realmente me pegó duro lo difícil que fue navegar burocráticamente y lograr un permiso cuando ya los negocios ya se han tomado todas las calles y no hay ni siquiera por dónde caminar. Así que desafíos y potencialidades de esta inmovilidad enorme. Bueno, yo creo que la Ariela tiene preguntas para empezar a ordenar, a arriar un poco este lote de gatos aquí, así que me paro y me callo con mucho interés en lo que viene ahora. Gatos y gatas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lake. Para las personas que están recién conectándose, les recordamos que estamos en un conversatorio sobre movilidad, cuando menos es más, hablando sobre también las implicancias, las consecuencias, los beneficios y los desafíos que tiene la inmovilidad que estamos viviendo y que ya estamos viviendo hace varios meses, producto de la pandemia del COVID-19. Justamente vamos a leer un par de comentarios que también quedaron dando vueltas en las redes sociales. Hay saludos desde la Araucanía, de Marisol Recondo. Equidad de territorio es la esencia de la convivencia vial, desde la región de la Araucanía, donde estuvo también el Laboratorio de Cambio Social trabajando con rutas bacanes. También hay otros comentarios de Jimena que dice, reducir los traslados por temas de trámites bancarios, pagos de cuentas, algunas consultas médicas, nos hemos dado cuenta que se puede hacer vía online o telefónico. Beneficia la salud y además se reducen los desplazamientos en auto, lo que deja espacios más seguros para los niños. Sobre todo porque además los niños jugaban antiguamente y todavía en algunos barrios en los pasajes y a veces pareciera que hoy estamos viviendo una era en que somos más temerosos con esa salida. Los niños parece que ya no salieran solos a las calles y siempre hay que estarlos cuidando porque tenemos automóviles que pasan a exceso de velocidad. Otro comentario de Mauricio Jara dice, muy interesante, Juan, el desafío de equiparar la cancha en términos del potencial de movilidad entre personas de condiciones de base tan desiguales como tenemos en el país y con oportunidades tan mal distribuidas en el territorio. Acercar las actividades a las personas parece una quimera a veces. Entonces, ese potencial de movilidad tensiona a la ciudad por tender al uso del auto para ir resolviéndola. Genial cómo ha sido profundizando en lo que trabajamos hace tanto rato y que es tan vigente. Mira ahí, cariñosos saludos de Mauricio Jara. Y vamos directo a las preguntas. Ariel López hace un comentario a propósito de la presentación de Otto, que dice, a propósito de Iván Illich, hemos desarrollado infraestructura que permite acercar a los que están lejos, pero que aleja a los que están cerca. Parte como comentario y sigue la pregunta. De lo político presentado por Otto, ¿qué opina de las ideas y propuestas de Pepe Mujica? Me es muy fácil decir lo que no me gusta de Pepe Mujica, que en su famoso discurso Río +20 celebra la carne, la industria cárnica de Uruguay. Es lo único que he sabido de Pepe Mujica que no me gusta por sufrimiento animal y porque la industria cárnica es factor importante del cambio climático. Todo el resto me parece un personaje extraordinario, digno de, incluso diría yo, clonar. Ahora, en este contexto, en este tema, este conversatorio, la verdad es que poco se me viene así como al recuerdo inmediato así de relación de Pepe Mujica con movilidad, salvo su Volkswagen, su Volkswagen Escarabajo, que sí me parece un interesante referente, pero creo que de fondo está este concepto que está en varias entrevistas que yo le he visto, ¿no? Cuando relaciona de una manera muy simple, muy clara, la austeridad con la libertad, ¿no? Es decir, en la medida que menos poseemos, en la mirada de él, yo admito de seguir, en la medida que menos poseemos materialmente, pucha, menos tenemos que nos amar, ¿no? Y ese principio de libertad asociado a la austeridad, en la movilidad, pucha, maravilloso, maravilloso. Ejemplo, me preguntan frecuentemente aquí en tema en Valdivia, ¿no? Los robos de la bicicleta. ¿Qué hacemos para frenar los robos de la bicicleta? Ten una bicicleta barata, corta.
No, que el otro día una empresa se presentó, conversó con nosotros, que es la universidad, un sistema de 5 lucas mensuales, que tuvo una... Oye, no, el problema es que no tengas una bicicleta cara. Y se acabó el problema, ¿no? Pero no, o sea, a propósito de aquí, uno de los comentarios un poco yo podría, estoy leyendo, Ignacio Adolfo, dice, la bici realza lo mejor de la humanidad. Mm, mm. La bicicleta es un aparato. Hablemos de ciclistas, de automovilistas, ¿no? De peatones, ¿no? La bicicleta es un aparato, ¿no? Y hay manifestaciones bastante jodidas en relación a la bicicleta cuando nos materializamos, cuando nos obsesionamos con el sillín de último nivel y cámbiale el patín y la rueda y el ciclista puede perfectamente caer en esta vorágine de vanguardia tecnológica y consumista como cualquier otro ser humano. Entonces, yo por lo menos no le pongo santo a ningún artefacto en particular, y en ese sentido sí adhiero al mensaje de fondo, muy coherente con su forma de vida, que se la creo de Pepe Mujica, la libertad y la austeridad. Oye, interesante perspectiva y sobre todo porque también pensábamos en esta misma instancia en que estamos usando la tecnología, a veces cuesta encontrar el equilibrio, ¿no? Que de repente estamos, como decía Ariel, cuando la tecnología a veces nos acerca a los que están lejos, pero nos aleja a los que están cerca. Cuesta encontrar el equilibrio, ahora lo vemos como un beneficio de que estemos en Valdivia, en Santiago y en Concepción al mismo tiempo comentando este tipo de cosas. Y mira qué casualidad que ayer justamente en una conversación de trabajo, justamente hablábamos de aquellas veces en que algunas personas deben ir a reuniones, por ejemplo, de Concepción a Santiago, y tenía que o tomar un avión o viajar muchas horas antes, ¿cierto?, en automóvil o en un bus, y estar todo el día en Santiago, ¿cierto?, para una reunión que duraba 2 horas, y finalmente te estabas todo el día pululando en Santiago de alguna forma y perdiendo tiempo de productividad que quizás podrías haber destinado a otra cosa o que te perdiste situaciones que eran muy importantes para ti, el cumpleaños de tu hija, no sé, una reunión familiar o a veces una reunión de la junta de vecinos a la que no pudiste asistir porque esa distancia finalmente no se supo acortar de una forma más expedita. Pero sucede que también tenemos estas ayudas de la tecnología que a veces nos terminan siendo dependientes. Hoy día cuando hablamos de las smart cities, por ejemplo, y las smart cosas, se tiende a asociar a una aplicación móvil. Hoy día que todos usamos teléfonos de aplicaciones y teléfonos inteligentes, pero nos terminan haciendo pensar que esa inteligencia y esa modernidad viene de justamente de la tecnología. Y como bien tú dices, con el tema de Pepe Mujica, a veces menos es más y la modernidad está a veces mucho más cerca de lo que pensamos y no tan asociada a veces a lo tecnológico, a lo electrónico necesariamente. Pasamos a una nueva pregunta. Cortito, Ariela, acabas de explicar muy bien por qué yo no uso WhatsApp. Cosa que me preguntan mucho y me cuesta un montón explicar en este momento, ¿no? Pero tú lo has explicado muy bien. Ariela, una cosa que me gustaría meter la cuchara de Pepe Mujica tiene que ver con... ¿No se te oye bien, Juan Antonio? Sí, ¿Sí? Ahora sí. acércate un poquito. Sí, que se acerque. A ver, perdón, ¿ahora sí o no? Mucho Sí, mejor. mucho mejor. Ya, qué bueno. No, yo quería ver dos cosas que para mí son claves que tienen que ver. Uno tiene que ver con el rol de la localidad. Y aquí no se trata de ser pastoril, porque nosotros tendemos a valorar lo local, pero la capacidad de la localidad también tiene que ver con la accesibilidad. Pero lo otro también tiene que ver con las inequidades y quién sustenta esas inequidades. Yo me voy a permitir compartir una cosa muy chiquitita que a mí me gusta mucho, que es un mono. Perdón, no es el mono que yo quería, es el mono. Deme un segundo. Y que tiene que ver con cómo se construye también la desigualdad en ese contexto. Y que busca en el fondo, ahora sí, déjenme buscarlo. A ver si puedo compartir esto. Esta es una portada de Le Monde Diplomatique en Brasil, en el fondo de quién está sustentando el restaurante en la pandemia. Yo creo que eso es súper clave, porque en el fondo nosotros
Cuando escuchaba también a Ley respecto a estos temas de la planificación urbana y del rol comunitario o de las inequidades territoriales, hay una pregunta que yo creo que es súper relevante de hacer y es cómo dialogamos y empezamos a enfrentar las disciplinas dominantes, la ingeniería de transporte, la planificación urbana actual y la manera como estamos planificando actualmente la ciudad y que estamos valorando los ahorros de tiempos de viaje y toda esa mirada productiva de los movimientos y economicistas. Entonces, yo creo que es una pregunta que es súper clave y una pregunta política, y por eso es que mi última diapositiva era de derecho. Y ahí en ese sentido hay una discusión que hacer. Pero también hay una conversación que hacer en términos, porque lo que pasa es que si no, todavía tenemos a Tomás Flores hablando de la infraestructura o a la Cámara Chilena de la Construcción hablando de la necesidad de que necesitemos más vías, digamos. Si no terminamos siendo, se genera un discurso que es más bien marginal. Yo creo que ese es el desafío y que por supuesto que y obviamente que hay respuesta, hay una respuesta comunitaria y otras respuestas, pero yo siento que ahí ese para mí es uno de los grandes elefantes cuando uno empieza a discutir estos temas, sobre todo en esa conversa más técnica, técnico-política, tecnócrata, como la decía Auto. Sí, yo quisiera agregar ahí, o sea, cuán importante es mirar el poder. ¿Ah? En Chile es muy difícil hablar del poder. En la tradición académica de la planificación es prácticamente lo primero que se mira, que se cuestiona, que se propone formas alternativas de distribuirla, porque claro, detrás de esas disciplinas algunos de los cuales se han reificado y se han rigidificado, está estos poderes también, estos poderes que crean imágenes o ideas, crean la idea, por ejemplo, que hay un déficit de infraestructura. El Juan Antonio ilustró esto muy bien en su presentación. Como te dicen, o sea, necesitamos 1000 kilómetros más de autopistas y necesitamos otra línea de metro en Santiago. Y claro, el hecho de que eso vale una fortuna, 7.500 millones de dólares, no pasa nada. Y nadie en el déficit de infraestructura habla de que para la caminata y por sobre todo para lo ciclovial, nuestras ciudades no solo tienen muy poco, es muy pobre, está muy mal diseñado, pero además, o sea, está matando mucha gente. Lo veníamos hablando antes de salir en pantalla, que hoy en día es una estimación muy suelta, pero debe ser entre un 70 y un 80% de las personas que andan en bici hoy son novatos, son personas que no tienen mucho entrenamiento y esas personas deberían tener el mismo derecho a vivir y poder movilizarse en su vehículo, su bicicleta o su triciclo o su bicicarga como cualquier otra persona. Y sin embargo, hemos visto 85 personas muertas, o sea, es casi asesinato o un cuasi delito por lo menos, y eso en lugares, y esto es lo que más me impacta, y Ariel que comentó, o sea, lo ha mapeado. Sabemos los puntos peligrosos donde están ocurriendo siniestros, en tanto intersecciones como ejes que tienen velocidades de diseño muy rápido, 70, 80 kilómetros la hora en zonas urbanas o habitadas, rurales también, y no se ha hecho nada. Nadie habla de eso como un déficit de infraestructura. Entonces, a mí es horrible esto, pero yo fui corresponsal durante los años de la dictadura y me impactó mucho que Merino, el almirante en la Junta, una vez trató de explicar las políticas diferenciales que se estaba implementando en ese momento, diciendo que habían humanos y habían humanoides. O sea, habían personas sujetos de derecho y el resto éramos humanoides, personas medio animal o robótico, no sé cuál era la idea detrás de eso, pero sin duda mucha gente que no era realmente gente, que no era realmente personas.
Entonces, esta situación vial que estamos viviendo nos está diciendo exactamente lo mismo. En Chile hay algunos pocos privilegiados que son humanos y el resto de nosotros podemos morir y no importa. Yo hoy día amanecí con las noticias de Pedro Aguirre Cerda, que es una comuna que quiero mucho por mis años de periodista también. Y claro, una protesta, no más ciclistas muertos, y llevaron detenidos a los ciclistas por ejercer su derecho a expresarse. O sea, incluso un niño llevaron detenido. Y yo pensé, oh, mis amigas en Ñuñoa salen casi todos los días a protestar y decir cosas y no les pasa nada, no las llevan detenido. Y además no las matan cuando salen a la calle. Y a nosotros que andamos en bici, o sea, o caminando también, porque han habido muchos peatones también atropellados, ninguna preocupación. Entonces, este tema de déficit de infraestructura, de nuevo, o sea, esta necesidad de revertir la pirámide y poner el cuidado primero, porque sin personas no tenemos economía. Sin personas sanas no tendremos una economía sana. Otto, estás silenciado. Obvio. Lo siento. Ahora sí, ahora sí. Las últimas intervenciones me llevan a compartir lo siguiente, ya que es muy interesante y muy rico, y ojalá que cuando vinculamos nuestras emociones, nuestras sensaciones con nuestro conocimiento y nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Y llevamos el tema de la movilidad más allá de solo la movilidad. Hay otras conexiones, otras relaciones. Y son dos dolores, ¿no? Dos cosas que me afectaron bastante. Tuve la dicha, la felicidad de vivir 2 meses en Pontevedra el año pasado, con un niño de 4 años, mi hijo y mi esposa. Y el dolor fue cuando tuve que asumir que tenía que irme a Pontevedra. Y asumir que en algún momento iba a volver a Valdivia. Valdivia, que es de la buena ciudad en Chile para vivir. Pero vivimos más felices en Pontevedra que en Valdivia. Nos sentimos más contentos en la plaza de Pontevedra, ¿no?, que en la plaza de Valdivia. Más seguro, tranquilo, más alegre, ¿no? Cuando mi hijo corrió a 50 metros de mi esposa, y yo la miraba y le decía, ¿y tú tan tranquila? Sí, sí. Y en Valdivia, ni cagando. Entonces, ese es un dolor, ¿no? Ser más feliz fuera de tu tierra que en tu tierra. Y el otro dolor, al cual me quiero referir con tiene que ver con lo siguiente. Viajamos a La Coruña, viajamos a Porto, viajamos a Santiago de Compostela, unos trenes alucinantes, para mí un servicio de lujo, para mi estándar chilena, unos servicios de lujo. Yo contaba, me caminaba por el tren contando los pasajeros, y era impresionante, 20% si es que, o sea, muy infrautilizado. Unas carreteras faraónicas, o sea, monumentales, y muy densa, ¿no? O sea, nuestra 5 Sur, bueno, quizás muchas personas conocen ya esto, otras quizás no, que están escuchando, pero estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Mi experiencia fue, aluciné con la densidad vial faraónica, monumental, llena de vehículos motorizados. Con estándar de velocidad 130, 140, y mirar al cielo, las nubes blanquitas por todos lados. Entonces, ¿por qué me dolió? Porque sé que en Chile Europa sigue siendo el gran referente, ¿no? Es decir, seremos felices el día que tengamos ese nivel de vida tan lleno de hormigón y tan lleno de kilómetros por todos lados. Y por eso este concepto de la menor movilidad o la inmovilidad hay que rescatarlo, profundizarlo y desvincular lo que significa felicidad con consumir kilómetros. Un poco eso un poco para mí la síntesis. Mientras yo estuve allá, también estuvo Juan Andrés Fontaine, ¿no? En aquel entonces ministro MOP. Coincidimos, o sea, nunca nos encontramos, pero yo vi las noticias y sabía que Fontaine estaba ya estableciendo convenios de colaboración con la empresa e inversionistas españoles, ¿no? ASBI, API y toda esta gente, ¿no? Dejó todo amarradito, ¿no? Y llega a Chile y cambia a ministro de Economía. Entonces, a propósito del poder, ¿no? Yo estaba viendo aquí, mientras hablaba Lake, Poderopedia, ¿no? Que es una página web re interesante que está también presente personajes chilenos. Entonces, ¿por qué? Y aquí me callo. Estas conversaciones entre personas que pues, tenemos una perspectiva similar, como la que estamos acá, o convergente por último,
se queda entre nosotros. Y ahí un poco, a propósito de las grandes preguntas, Juan Antonio pone una, Laik pone otra, bueno, yo pongo la pregunta, ¿y cómo sacamos estas conversaciones de quienes ya estamos convencidos, ¿no? En un periodo tan eleccionario como el que está viviendo Chile. Nunca en la historia de Chile habíamos tenido un periodo tan eleccionario con candidatos de Chincolajote, ¿no? ¿Cómo logramos que estas perspectivas entren, ¿no? Y por eso me llama la atención y me envidia un poco España, ¿no? Porque en España me encuentro, he conocido personajes, alcaldes, concejales, que ya tienen el cuento, ¿no? Aquí siento que todavía no logramos ese espacio de poder, un poco ese convencimiento para sacar sacar esto de la conversación interesante que nos gusta y hacerlo obra, ¿no? Hacerlo transformación de vida. Qué interesante todas las conversaciones y las perspectivas que se han dado en relación a eso, a la movilidad y justamente la inequidad que presentó también Juan en su presentación. La inequidad en todas sus perspectivas, ¿eh? Tenemos inequidad a nivel económico, social, de género, con lo que, bueno, hemos dicho en varias ocasiones también, las labores de cuidado, la movilidad del cuidado ejercida también por las mujeres de este país de forma histórica, pero tenemos también más preguntas desde el público que nos ve. Harold dice, desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo influir en las políticas públicas de movilidad buena, a propósito del concepto que hablaba Otto, cuando el desarrollo económico del país se basa en la construcción de kilómetros de autopistas? Y mira, qué oportuno, después de todos los comentarios también que hizo Lake, a propósito de los kilómetros de autopista y lo que decías también Otto y Juan sobre contar kilómetros, que a veces no es lo mismo del progreso. Ahí dejo la pregunta abierta a quien quiera responder. Otto, Juan, Lake. Bueno, yo puedo decir algo muy rápido en relación a eso. Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil son una parte importantísimo de la democracia. Imposible tener una sociedad que funciona plenamente sin organizaciones de la sociedad civil muy potente, independiente, practicando una ciudadanía autónoma, pero interactuando con las fuerzas políticas. Y en ese sentido, el próximo año vienen 3 elecciones, los locales, en realidad 4, las elecciones locales, los constituyentes, las regionales y también las nacionales. Entonces, una iniciativa donde nos hemos unido muchas organizaciones ciudadanas con investigadores académicos también. Esperamos que se vaya a integrar también Juan Antonio y Otto ya está participando. Es hacer un ranking de las ciudades chilenas según cuán justo es el transporte en distintas dimensiones, no solo lo obvio en términos de siniestros viales o infraestructura ciclovial o caminable, sino en términos de género, de discapacidad, de niñez, etc. Y eso no solo estamos haciendo una encuesta de expertos para evaluar. Tenemos una lista de unos 20 ciudades chilenas. No sé si vamos a alcanzar a hacer eso. Depende mucho de ustedes que están escuchando, que nos ayuden a encontrar un grupo de expertos para cada ciudad. Gente del mundo ciudadano, porque la ciudadanía tiene mucha experiencia y un conocimiento tanto técnico, académico, pero también experiencial, que es muy valioso, pero también del mundo académico, el mundo técnico, etc. Y la idea es hacer 2 cosas con este ranking. Uno, establecer desde la ciudadanía nuestra vara para medir este mundo político en su gestión en relación a cuán justo es el transporte. Y lo segundo es generar una agenda de propuestas muy concretas de lo que queremos como transporte justo, de las prioridades que tenemos desde nuestra expertise ciudadana, académica y técnica, y exigirle o invitarle, según su lenguaje y las circunstancias, primero a candidatas y candidatos a inscribirse y comprometerse
con estas verdaderas agendas ciudadanas para un transporte justo. Y en el caso de los candidatos que salgan elegidos, también evaluarlos según estos indicadores programáticos. Yo creo que se ha mostrado en otras ciudades, tanto Copenhague con el ranking mundial de ciudades, como en Bogotá o San Paulo con NOSA San Paulo, o otros lados, incluso en Valdivia hubo una iniciativa de este estilo hace unos años atrás. Es efectivo para movilizar, porque no podemos quedar esperando que el mundo político nos escuche o que haga las cosas. Hoy en día nos piden apoyo individual, ¿no? Nos piden los políticos que les apoyemos, y yo estoy respondiendo a todos los que me piden eso, que si bien los miro con mucha simpatía, sin duda, yo apoyo programas, yo no apoyo a personas, porque la persona una vez elegida, si no hay un programa que define lo que esperamos de esa persona, hace cualquier cosa. Y con un programa, esa persona sabe lo valioso, lo que valoramos como ciudadanía y como expertos también en estos temas. Yo puedo intentar una respuesta, no sé si Juan Antonio también quiere. Adelante. Sí. Mira, yo creo que desde el 18 de octubre se revitaliza en Chile la discusión política. Chile se politiza mucho y parte de esa politización es discutir lo público, lo privado, el rol del Estado y el rol de mercado, ¿no? Y aparecen estas categorías clásicas, históricas, de la salud, la educación, lo que puede o no puede estar, depender del mercado, de lo que se tiene que ser garante o sea, depender del mercado, que tiene que ser garante el Estado. Bueno, yo pongo ahí también en la conversación el suelo. El suelo puede ser parte de la oferta y demanda, puede estar afecto tan a la especulación inmobiliaria y todo el asunto, el suelo en general o particularmente el urbano. A mí me parece que haber ya votado, saber que vamos a tener una nueva constitución, abre un espacio de incidencia muy potente para que debatamos sobre la ciudad constitucionalmente, ¿no? Y esto se me ocurre simplemente porque coincidí leyendo la semana pasada un artículo de Hermida Carla Hermida y otros autores de Cuenca, que revisa la evolución urbana de Cuenca, Ecuador, y marca el hito Constitución del 2008 en Ecuador, ¿no? ¿Y qué pasa con la evolución urbana de esa ciudad de Cuenca y cómo se ven empoderados en su posibilidad de defender la ciudad, en estos términos que aquí estamos conversando, por una constitución? Entonces ahí un poco empezó para mí la inquietud, pucha, no hemos hablado de la constitución a propósito de la ciudad, ¿no? Y en lo que es Sociedad por la Acción, el SCAC, Sociedad Civil por la Acción Climática, donde yo participo por ahí, por lo menos leo los correos, se están armando grupos, pero no está Ciudad y Constitución. Y no sé si en algún lugar de Chile hay un grupo, algún movimiento, intentando organizarse para incidir constitucionalmente lo que tendría que ser mejores ciudades. Y ahí un poco la dejo dando bote, porque yo siempre recuerdo, y Lake lo ha recordado más de una vez, como un hito en Chile, el ICES. El ICES, a ver si me recuerdan el año, creo que 2006, el ICES apuntó a técnicos. Yo creo que ya es el momento de que podamos hacer algo apuntando a políticos, al poder político, ¿no? Y quizás desde lo que fue Ciudad Viva, o lo que es Ciudad Viva, o el LAB, o el CEDEUS, no sé, hay distintas plataformas de las cuales podríamos intentar una especie de capacitación en urbanismo, en esta línea que aquí estamos reflexionando, para el poder político, ya no solamente los técnicos. Sí, bueno, muy corto, un par de cosas que me surgen, quizás son más simples, pero son importantes. La primera es visibilizar. Cuando yo hablaba de la inmovilidad invisible, en parte tiene que ver con eso, tiene que ver con que... Juan Antonio, ¿puedes acercar bien el micrófono? Sí, ahora sí, no sé si se escucha mejor. Escuchamos bien, ya. Gracias. Está fallando el micrófono. No, yo hablaba de lo clave que es la visibilización. Cuando yo hablaba de inmovilidad invisible, tiene que ver con eso, y tiene que ver con un sesgo a propósito, no un sesgo involuntario. Quienes están evaluando las autopistas, quienes realizan evaluación social de proyectos y valoran primordialmente el ahorro de tiempos de viaje, lo que están haciendo es mirar ciertas cosas y dejar de mirar otras. Y visibilizar me parece que también tiene que ver con visibilizar cuáles son las claves que la ciudadanía busca y que nosotros buscamos como
como ciudadanos. Y yo creo que eso es súper clave, porque si no, el discurso técnico aparece disociado del discurso cívico. Fíjate que yo difiero una cosa, eso sí, contigo. Yo creo que más que capacitación, me parece que los técnicos medios del sector público son súper claves, porque ellos se quedan entre gobierno y gobierno. Pero hay un cambio que es muy importante. Yo a veces soy majadero diciendo que yo soy especialista, pero todos son expertos en transporte. Yo creo que lo que hay que empezar a hablar es mucho más acerca de que este no es necesariamente, no es un problema técnico, es un problema político. Y eso que parece ser obvio en este grupo de personas, me parece que todavía no es evidente en muchos círculos. Y eso me parece que hay que continuarlo diciendo. Hay la misma labor de Ley y otros más es pionera en ese sentido. Pero es dejar muy en claro, hay especialistas que pueden apoyar los procesos, pero son procesos políticos. Y eso me parece que es súper clave si es que efectivamente buscamos un cambio relevante. Si no, más o menos va a ser más de lo mismo. Perfecto, muchas gracias Juan, Otto, Lake, por estas interesantes perspectivas sobre la movilidad, la inmovilidad y todo lo que eso implica. La política pública, sin duda, es algo que es muy importante y que Otto bien lo recalcó, estamos en el momento de más politización de nuestro país y eso es bueno. Es bueno porque nos estamos dando cuenta de aquellos temas que no solamente son parte de lo técnico, sino son parte de todo lo que la convivencia humana eh, tiene que ver todos los días. Es decir, cuando hablamos de que lo personal es político y lo político también es personal. Nuestras vivencias no solamente son vivencias y todo parte por la política. Y yo al menos desde mi lado personal siempre digo que hay que dejar de tenerle miedo a la palabra política. Hablamos de que los políticos tienen una connotación negativa por los partidos, por las corrupciones, por todo lo que ha sucedido en torno a, pero no desde. Y lo político hoy día yo creo que es lo más interesante para llevar a cabo en torno a estas conversaciones y que tiene que estar, por supuesto, en la nueva constitución. Vamos a empezar a cerrar. Recuerden que el link para la inscripción para los expertos ciudadanos que quieran unirse a este estudio de movilidad que está haciendo el ranking de ciudades de transporte justo, está en el chat de Facebook, lo pueden buscar ahí, está dentro del hilo de conversaciones del Laboratorio de Cambio Social, así que ya saben, para el ranking de ciudades, inscribirse ahí en el link. Por otro lado, les recordamos que este conversatorio va a estar disponible en esta misma página de Facebook y también en el YouTube del Laboratorio de Cambio Social, lo pueden buscar, suscribirse a ambas páginas y recibir, por supuesto, constantemente las noticias de cuando estemos transmitiendo y de cuando estemos nuevamente haciendo más de este tipo de conversatorios. Así que, bueno, los dejo a todos y todas y todos invitados a nuevamente seguir el Laboratorio de Cambio Social y le damos gracias a nuestros tres expositores que hoy día se lucieron sin duda en este gran tema. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. Gracias por todo. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Chao, chao.